Hola familia, y sean todos muy bienvenidos a otro programa de J&M por el Mundo. Hoy seguimos en la Costa Blanca, mediterránea, y nos encontramos en la ciudad de los rascacielos. La que nunca duerme. Una ciudad visitada por millones de turistas cada año. Donde la fiesta y la diversión están garantizadas. Así que amigos, bienvenidos a Benidorm. Si hay un claro ejemplo del boom turístico de los años 60 en España, ese es sin duda Benidorm. En la década del movimiento hippie, la minifalda, la Beatlemanía, en España, debido al aumento de salarios, la generalización de las vacaciones pagadas y sobre todo la llegada del SEAT 600, se abre la posibilidad a las familias de clase media de pasar unas vacaciones junto al mar, así como la familia Alcántara de la serie Cuéntame cómo pasó. Aquí están los restos del Castell de Benidorm. Desde aquí tenemos una vista espectacular de la Rosa de los Vientos. Podemos decir que Benidorm se divide en dos partes. La playa de Levante, donde mayormente están los turistas británicos, y la playa de Poniente, donde están más los turistas nacionales y los locales. Bueno amigos, esto es un lugar icónico porque en esta barandita que ven aquí se rodó una de las escenas de esa gran serie tan popular, Aquí no hay quien viva, y aquí fue donde Carlos le declaró su amor a la pija, donde Mariano vino a aguarles la fiesta. Pero coño, mira quién está aquí. Pues fue en este lugar, en la serie Aquí no hay quien viva. Seguro muchos de ustedes la conocen, sobre todo la gente que son de España. Los que no son de España me imagino que también, porque es una serie muy recomendable. Bueno, aquí nos encontramos en lo que es el litoral de Poniente, donde está su gran playa, una playa increíble de grande. Y bueno, justo debajo de nosotros en este mirador se encuentra la Cala del Malpàs, un lugar recomendable. Aguas cristalinas. A mis espaldas nos encontramos con los dos edificios más grandes de Benidorm. El Intempo, que es este que está acá, y el otro edificio es el Gran Hotel Bali. A mis espaldas tenemos la iglesia de San Jaime y Santa Ana, con sus características cúpulas de tejas azules, típicas de la Costa Blanca también. Y aquí podemos ver ya más cerquita la playa de Levante. Bueno, si veis, esa montaña de ahí se llama el Puig Campana y si veis, falta un pedacito totalmente que es un cuadrado. Cuenta la leyenda que un gigante habitaba esa zona y que se enamoró de una bella doncella y comenzó así una bella historia de amor que se truncó por un maleficio que predijo que la muchacha moriría cuando los últimos rayos de sol tocaran su piel. Él, desesperado, subió hasta la cima del Puig Campana, desenvainó su espada y cortó una parte de la montaña para prolongar la vida de su amada. Cuando los últimos rayos del sol desaparecieron, ella falleció y él, loco de dolor, le dio una patada a la roca que dicen que llegó hasta aquí, hasta el mar. Este lugar se conoce como el Islote de Benidorm. Es una reserva de la biosfera y se puede visitar. Hay un restaurante allá donde se puede comer y también hay un submarino para poder ver el fondo marino. Hemos sabido, nos hemos enterado que hay una lancha
que nos puede llevar hasta la isla, el islote de Benidorm. Y vamos a aprovechar para ir. Bueno, estamos llegando a un lugar muy concurrido, muy bonito de aquí de Benidorm, que es el Parque de Elche. Aquí hay una representación de lo que es la escultura de la Dama de Elche. No sé si la conocéis. Bueno, eso que ven ahí, donde están todos los barcos, las lanchitas y tal, ese es el puerto. Bueno, aquí nos dicen que información y venta de estas excursiones a 100 metros al final del puerto. Así que bueno, 100 metros más, señores. Pues aquí es, señores. Bueno, la situación es la siguiente. Hemos venido normal, con mi ilusión de montarnos en el barco, pero de muy mala forma. Nos han dicho que no se puede bajar en la isla porque no hay suficientes personas. Entonces, nosotros pensábamos que íbamos a montar un barco y llegando allá, montarnos en el barco submarino, ¿Vais a poder bajar que es el si que queréis a la tiene. isla? Bueno, ahora me informan de que sí podemos bajar a la isla si queremos. Ahora nos acababan de decir que no, habéis visto, en vivo y en directo. El submarino que tiene las mejores vistas, ahora mismo me ha dicho que están pintándolo. Entonces supuestamente nos van a llevar en este, que sí que tiene para ver el fondo marino. Entonces estamos ahí decidiendo qué hacemos, porque no lo sabemos. ¿Va a salir en 10 minutos? Creo que en 5 minutos. Tenemos 5 minutos para decidirlo. Ahora nos acaba de decir el hombre que sí, porque si no nos bajamos en la isla, pues no nos hacía gracia la excursión. Así que, ¿qué haríais vosotros? ¿Montaríais, no montaríais? ¿Es una trampa para turistas? Bueno, familia, ya vieron al final, el hombre que vendía los tickets, el señor que vendía los tickets pasó, nos vio grabando y dijo, bueno, ahora sí pueden bajar a la isla si queréis. Miren, yo les voy a decir la verdad. Nosotros tenemos mucho respeto, mucho cariño por esta familia de JM por el Mundo y lo decimos muy en serio. A nosotros esto nos dio la impresión que es una trampa para turistas. Y a nosotros nos gusta cuidaros. Así que mi consejo personal, no lo hagáis. Si lo queréis hacer, sois libres de hacerlo. Pero mi consejo personal, aquí hay muchas cosas con que disfrutar y no hace falta pagar 22 euros, que lo acaban de subir además de precio, para que te traten mal, para ir a un sitio donde no sabes sí y no, a veces sí. ¿Improvisado? Todo improvisado. No me da mucha seriedad esto. Es una trampa, vuelvo y repito, para turistas, así que no os recomiendo a vosotros. En los lugares turísticos masificados ocurren estas cosas, pero Benidorm no siempre fue así. Antes de la década de los 50 no era más que un pequeño pueblo marinero de apenas 2.000 habitantes dedicados a la pesca y la agricultura. ¿Y cómo se pasó de esto a esto? Gracias a este hombre, Pedro Zaragoza Orts, alcalde de Benidorm entre 1950 y 1967. Y gracias a su gran proyecto urbanístico que está vigente hasta hoy en día, y un marketing turístico sin precedentes para la época, que llevó a cabo iniciativas tan novedosas como colocar señales de tráfico con la distancia a Benidorm en Alemania, regalar botellas de vino de la marca Sol de Benidorm a las personas más influyentes de Europa o pasear a una familia de lapones con sus trajes típicos durante una semana por Benidorm para darse a conocer en los países nórdicos. Otra iniciativa que sirvió para poner a Benidorm en el mapa fue crear el Festival de la Canción, en el que se hizo famoso, por ejemplo, Julio Iglesias. Para comer hay una amplia oferta aquí. Esta ciudad es súper cosmopolita y bueno, podéis comer algo tradicional o lo que queráis. Pero nosotros os vamos a llevar a un sitio que la primera vez que vinimos a Benidorm nos encantó. ¿Está por aquí? Hola, esto es la calle de las Tapas, conocido aquí como Los Vascos. Bueno, mi gente, nos ha sorprendido gratamente que en esta Plaza de la Constitución, seguramente en más lugares en Benidorm, pero en esta Plaza de la Constitución hay una oferta increíble y además a un muy buen precio, nos ha sorprendido muchísimo. Aquí, por ejemplo, a mis espaldas están viendo en este cartel que la oferta es que te dan 5 pintas, que son cada una medio litro de cerveza, y 5 tapas por el módico precio de 14 euros.
Pero la cosa no termina aquí. En este bar, que se llama Rincón de Rivera, aquí, por cada bebida que pidas, te dan una tapa gratis. Increíble, ¿no? Señores, esta parte le llaman Los Vascos. Aquí hay un callejón que entra y está todo lleno de bares con ofertas de pinchos, los pinchos típicos vascos. Ya sabéis que esta ciudad, volvemos a repetir, es muy cosmopolita. Aquí puedes comer cualquier cosa y a cualquier hora. Ojo. Aquí están los pinchos, ¿ven? Miren cuántos pinchos. Por momento me parece que estoy en Euskadi, en este rincón. Mira los jamones ahí. Más pinchos por aquí. Bueno, nosotros nos vamos a sentar aquí y vamos a pedir pinchos, que aquí hay muchos pinchos también. Bueno, señores, yo me he pedido este pincho, que es de pulpo, gulas, patatas y alioli. Este de aquí, miren cómo se ve. Y ella se ha pedido uno de pimiento relleno, de ensaladilla de mar. Ahí está la bebida. Y bueno, yo como siempre mi vinito, un riojita y una cañita de cerveza. Vamos a probar esto, que esto tiene una pinta y yo tengo un hambre. Bueno, mi gente, lo dicho y lo hecho. Aquí están los pinchos. Mirad esto. Aquí están los pinchos. Yo creo que el mío está mejor que el de ella. El mío es caliente y el de ella es frío. Un brindis por vosotros. Chin. ¿Está bueno? Bueno, amigos, ya hemos terminado de comer. Nos hemos quedado a gusto, estaba riquísimo. Hemos comido en los pinchos, pero esto no acaba aquí. Mirad esta calle, cómo está de concurrida a la hora de comer en Benidorm. Es increíble, señores. Estamos en pleno mes de mayo. Todavía no arrancan las vacaciones en sí, o sea, aquí a partir de junio. Y esto está lleno de gente, pero lleno de gente. ¿Habéis visto qué tienda de chuches más chula? Y qué chuches más grandes. Mira eso. Playa, todavía es playera. A ver si hay rosa, papi. Mira, aquí hay. ¿Te la llevas? ¿Me la llevo o no me la llevo? Llévala. Bienvenidos a la playa de Levante de Benidorm. Bueno, mi gente, como vieron, nuestro plan de ir a la isla se tronchó. Básicamente, porque no quise hacer el papel del turista. Pero aquí tenemos la isla enfrente. Nuestra idea era bañarnos en la isla cuando fuésemos con el barco y bucear un poco allí y tal, pero no ha podido ser, así que vamos a contemplar la isla de aquí y nos vamos a bañar en esta playa, que es la playa de Levante. Que esta playa sí es de arena, por eso hemos traído toallas y hoy no traemos la sillita. Hoy nos vamos a poner las toallas en la arena como toda la vida y nos vamos a coger un poquito del sol y después nos vamos a meter en esa agua que está súper limpia, cristalina y con unos colores increíbles. Así que nada, vamos a disfrutar, que para eso estamos en Benidorm. Al
final me la he comprado. ¿Y qué dice abajo? Turista, soy turista en Benidorm. Pues ¿qué va a decir papi Benidorm? Aquí hay servicio a la arena y todo. Aquí tienes a Man con todos los cócteles que le han pedido. Bueno, señores, estoy como yo quería. Me acabo de meter en esa agua. Siento que al principio estaba un poco fresca, pero luego ya no te dan ganas de salir. Está súper limpia, de verdad, cristalina el agua. Está en su punto. Ahora, eso sí, no vengáis en julio o agosto, porque si encuentran un sitio aquí en la playa para poner esta toalla, ya os podéis dar por privilegiados, vamos. Benidorm fue la primera ciudad española donde se autorizó el uso del bikini en sus playas. Eso fue en el año 1962 y fue todo un escándalo para la época. Y el obispo amenazó al alcalde con colocar un cartel a la entrada del pueblo que dijera el infierno. Finalmente cambió de opinión y organizó una procesión donde se llevó a hombros una enorme cruz hasta la cima de la Sierra Gelada, para que se pudiese ver desde cualquier punto de la ciudad y así arrepentirse de sus pecados. Con este nombre tan poco original se conoce la zona de los turistas británicos de Benidorm. Es un lugar que no goza de muy buena fama entre los españoles y desde luego este tipo de cosas no ayudan demasiado. Se encuentra al norte de la playa de Levante, en la zona conocida como El Rincón. Se puede ver mucho alcohol, disfraces, plumas, despedidas de soltero, en definitiva, un grupo de gente a la vez haciendo un poco el tonto. En las calles Levanto, Mallorca y Gerona se encuentran los pubs más famosos de la zona y los espectáculos para adultos legendarios como este, que forman parte especialmente de su primera visita a Benidorm. Vamos a descubrir con nosotros si es tan malo como dicen. Bueno, estamos en la famosa zona Guiri, British Meeting Point. Y bueno, no somos británicos y nos hemos infiltrado aquí en su ambiente. Y bueno, nosotros nos lo estamos pasando súper bien aquí. ¡Salud! Bueno amigos, efectivamente, la estamos pasando súper. Estamos en Benidorm, pues en la zona, efectivamente en la zona Guiri. Guiri, para nuestros amigos de Latinoamérica y de otras partes del mundo, es el nombre que se le da a todos los turistas que vienen del norte de Europa. Se le llama Guiris. Nosotros estamos en la zona Guiri, que mayormente aquí lo que hay son ingleses. Y hemos entrado a uno de esos pubs británicos y bueno, con música en vivo, tremenda diversión, una locura esto. Y bueno, refrescando con una cervecita como siempre, señores. A vuestra salud. Bueno, mi gente, estamos en uno de los sitios más concurridos de Benidorm, de la zona Guiri, como le llaman, y estamos frente a The Red Lion. The Red Lion, este no es el único, hay muchos en Benidorm. Mirad qué cola para subirse al toro. Por la noche el ambiente se pone más intenso y nosotros ya nos estamos haciendo mayores y no quisimos quedarnos a descubrirlo.
Bueno amigos, antes de despedirnos de este programa, creo que es importante resumir las conclusiones que hemos sacado de nuestra visita a Benidorm. Bueno, en nuestra opinión es una ciudad de las más crazy que hemos estado. Una ciudad controvertida, una ciudad donde hay de todo y para todos. En fin, solo basta que vosotros mismos elijan en qué sitio quieren estar. Pero aquí hay de todo, señores. Si sois de los que os gusta pegarse una huelga mañanera y amanecer con el vampirazo y salir del bar, aquí hay sitios para eso. Y bueno, si sois más tranquilitos ya o tenéis una edad ya como nosotros, si queréis pasear, tomaros algo en un sitio tranquilo, escuchar música en vivo, también. Así que bueno, Benidorm es todo eso y yo creo que mucho más. Bueno, señores, ha sido un placer de verdad visitar esta ciudad y haberla visitado con vosotros. Muchísimas gracias por vernos. Si os ha gustado nuestro vídeo, compartirlo. Exacto. Bueno, lo podéis compartir con vuestros abuelos del inserso, pero también con gente que va a hacer una despedida soltera o de soltero. O con tu primo, tu hermana, tu tío, con quien sea. Con familia, con Exacto. cualquier persona. Porque es verdad que esta ciudad o la amas o la odias, pero es verdad que tiene lugar para todo el mundo. Todo depende de dónde os metáis, pero aquí hay para todos, señores. Así que sin más, muchísimas gracias por seguirnos. Somos JM por el Mundo y hasta la próxima.